el primero. Y bueno, agradecerle por estar acá. Tenemos un invitado de lujo, la verdad, hoy, que es Martín Lidwak, que es un abogado especializado, bueno, en estructuración y preservación de patrimonios y en fiscalidad internacional, que es un poco lo que va a estar hablando el día de hoy. Agradecer también al doctor Tomás Gutiérrez, que va a estar moderando esta charla. Y bueno, sin más preámbulos, les dejo a ellos el espacio, que son los que van a llevar adelante este seminario. Gracias, Franco. Ahí está. Gracias, Franco. Gracias al Club de Finanzas, gracias a Lucema por el espacio. Arrancamos en esta segundo año del ciclo de Fiscalía y Finanzas. Esta vez arrancamos con Martín Litvak. Eh, Todos los meses, el último viernes del mes, salvo alguna excepción, va a ser una reunión en la que vamos a desarrollar algún tema de interés. Obviamente también nos pueden proponer algo que ustedes digan, che, me interesa tal tema, lo vamos a poder considerar, si conseguimos sobre todo un experto que quiera desarrollarlo, Eh, pero totalmente abiertos a que eventualmente nos hagan las sugerencias que quieran. Después les voy a compartir por el chat mi email y, chivo, de paso, la semana que viene empieza la diplomatura de planificación patrimonial y fiscalía internacional a cargo de Martín. También les voy a compartir en el chat el link para que tengan información quien le interese o lo puedan compartir a quien crean ustedes que le puede interesar. Así que no duden en compartir el link eh, porque vale la pena. Y son temas que es importante conocer. Sí, tanto los webinars, Andrea pregunta si va a ser, perdón, Andrés, perdón, si va a ser 100% virtual, tanto la diplomatura como la diplomatura es completamente virtual, ¿no, Martín? Sí. Y los ciclos de webinar también son totalmente virtuales. Puede ser que excepcionalmente hagamos uno en formato híbrido, pero lo van a poder seguir en forma virtual. Así que las dos cosas, por supuesto que sí. Eh, Aclaraciones previas. En ninguno de los webinars, pero en particular en este, nada de lo que todo es un ámbito académico. Toda discusión se da en un ámbito académico, de investigación y de interés. Nada es un consejo legal, tributario, contable o de ningún tipo. Entonces, si no lo tomen de esa forma, cualquier cosa, existen las consultas. Eh, las consultas, plantéenlas, Martín, no sé, en realidad justo no te pregunté esto, si preferís que las planteen todas al final, y que las vayan dejando en el chat Mira, eventualmente. la verdad que voy a hacer una presentación muy breve, solo para poner cosas en contexto. Voy a ir bastante rápido para que quede tiempo para preguntas, que creo que va a ser más útil. Pero de todas maneras, si alguien quiere interrumpir con algo puntual que no entendió, que pregunte en el momento y listo, ¿no? Levantamos la mano, preguntamos y no va a haber problema. Bien. Y bueno, y lo último, esperemos que no nos esté escuchando ningún fiscal de Jujuy y que no nos imputen cosas raras. Y nada, Martín, te dejo Dale. para que puedas hablar. Bueno, voy a compartir pantalla. Hola a todos primero. Gracias por sumarse en lugar de estar un happy hour a esta hora de un viernes, así que se valora doble. Como dije recién, mi idea es hacer una breve presentación eh, poniendo un poco el intercambio en contexto. Estas no son cosas que surgen de la nada, sino que tienen procesos y tendencias, no solo a nivel Argentina-USA, sino a nivel mundial. Y para anticiparse un poco lo que va a pasar o cuándo va a pasar, es importante entender estos contextos y estos marcos de alguna manera. Así que yo voy a compartir pantalla ahora un segundo. Eh, Deberían estar viendo en este momento la pantalla de la presentación. Si no es así, que alguien mande un mensaje, pero en principio debería estar ahí. Se Em, ve. Perfecto. Perfecto, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos primero a ir por el principio, porque si no, bueno, ahí va. Esta es una slide que uso en casi todas mis presentaciones, en algunas con algún, digamos, algún comentario, alguna diferencia, pero es importante entender que en lo que es planificación patrimonial, eh, hay tendencias que ya llevan décadas y que no tienen ninguna muestra de estar yéndose a ningún lado y que de alguna manera marcan todos los cambios que van pasando, todas las cosas que van pasando. Una de esas tendencias es la administración privada. Hace Publicidad 25 años, Bluetooth. ¿no? A ver.
diciéndote, chicos. Bueno, una de las tendencias es la menor privacidad, como dije hace un ratito. Hace 20, 25 años uno podía tener una sociedad en Panamá o en BVI con conexiones al portador. Esa sociedad podía tener una cuenta bancaria en Suiza. Esa cuenta podía estar a nombre de un apodo, un alias o inclusive numerada. Se mandaban los extractos a un P.O. Box en Uruguay donde uno quisiera y todo eso era 100% válido. Hoy ninguna de esas tres o cuatro cosas que mencioné son posibles. Entonces, hoy no existen acciones al portador, hoy hay cada vez menos privacidad respecto a los de directores de compañías, hoy hay intercambios de información a nivel global, algunos automáticos, otros no, y el camino seguramente que siga va a ser hacia una menor privacidad todavía. Em, Esto podemos saltearlo, es lo que el concepto de privacidad, después lo pongo porque tiene que ver con el hilo, pero después les compartimos con los que quieren la presentación y les va a quedar mejor que esté esto a que no esté. El punto que es importante es, no existe una vuelta en esta tendencia, no hay un péndulo que va a volver, que la que hay ahora es complicado, lo más probable es que haya cada vez menos privacidad. Por eso uno de los objetivos de la planificación es lograr mayor privacidad. La privacidad es importante no solamente porque es un derecho humano, vamos a entrar a discutir eso, sino porque cuando hay países con mucha seguridad, mucha inestabilidad política, en Pandora Papers, que fue los robos de información que se han hecho tan habituales, no es casualidad que Ucrania se ha sido señalado en ese momento como uno de los países con mayor cantidad de compañías offshore. Esto es una estrategia no para ocultar nada, sino para proteger la privacidad y para proteger la integridad física y demás. Con lo cual, no olvidemos que en Latinoamérica y en países en general más riesgosos, la privacidad tiene que ver con la seguridad personal más que con un tema teórico. Bien. ¿Cuándo empezó esta tendencia a atacar lo que la OCDE llama opacidad y lo que nosotros llamamos confidencialidad, privacidad o discreción? A partir de todas estas Torres Gemelas. Hasta ese momento, todos los reclamos que hacía la OCDE, el G20 y demás no tenían ningún tipo de caldo de cultivo, nadie les daba demasiada importancia. A partir de ese momento se produce un cambio en la dialéctica de la OCDE, en vez de hablar de los paraísos fiscales como lugares con prácticas tributarias eh, abusivas y demás, o dañinas, se empezó a hablar de los paraísos fiscales como lugares donde se promueve el terrorismo, se financia el terrorismo, se lava dinero, y eso prendió más. Y eso generó una cantidad de cosas que empezaron por el Patriot Act de Estados Unidos, que siguieron con FATCA en el año 2010, y generan también un montón de otras cuestiones que han expuesto la privacidad de las personas y que seguramente lo seguirán haciendo. Por el lado de la OCDE, hoy por hoy el foco está centrado en dos cosas. En general, registros públicos de beneficiados finales de compañías. Esta es la lucha actual, este es el round que estamos peleando ahora. Y también si ahora es para cripto, que es una batalla perdida ya porque ya existe de alguna manera y se va a lanzar en poco tiempo más. Esto para los que preguntan si cripto va a ser el próximo lugar para refugiarse de privacidad, la respuesta es no. Cripto tiene un montón de usos positivos, pero yo creo que con el tiempo va a ser sinónimo al contrario, de transparencia y de origen legítimo de fondos más que de otra cosa. Comentario al margen, pero importante para la evolución. Todos estos ejemplos en materia de pérdida de privacidad o de menor privacidad tienen que ver con, por ejemplo, uno, el Corporate Transparency Act que acaba de aprobar, que acaba de entrar en vigencia en Estados Unidos hace poco más de un mes, y el intercambio de información, en este caso lo centramos en Argentina, pero Estados Unidos tiene intercambio de información automático con más de 100 países. Entregar información puntualmente, y con esto ya vamos promediando esta mini introducción. Acuérdense que primero, antes de 2015, entre Estados Unidos y Argentina, el intercambio solo se hacía por vía judicial, tenía que haber un acto delictivo, que sea delito en ambos países, tenía que intervenir la justicia de ambos países. Esto era un proceso larguísimo que muy pocas veces arrojó resultados. De hecho, mucha gente en ese momento decía, y con razón, que Estados Unidos tenía mayor secreto bancario y fiscal que Suiza, porque en realidad no llegaba nunca la información argentina. Entre 2015 y 2016 empezaron los rumores de intercambio automático. Estos fueron creciendo en la época del sinceramiento fiscal de Mauricio Macri. A fin de 2016, Prat Guy
consiguió que Estados Unidos le dé lo que yo llamé en ese momento, y lo sigo llamando, un tratado vintage, un tratado que ya no se usaba, un tratado de los años 90, que era requerimiento de partes, ya sin intervención de la justicia, era administrativo, pero aún a requerimiento de partes. Fue lo que usó el gobierno para asustar a los últimos remolones que estaban quedando fuera del sinceramiento fiscal. Vuelven los rumores de intercambio, esta vez centrados en la figura de Massa. Diciembre del 2022 se firma un IGA. Durante muchos días Massa intentó decir que era otra cosa lo que se había firmado, consiguió que Estados Unidos no haga público el tratado por más días de lo que suele pasar, pero en definitiva ya todos sabemos que firmó efectivamente un IGA para, de alguna manera, eh, regular el FATCA entre Argentina y Estados Unidos. Recordemos, antes que nada, que FATCA es una ley local de Estados Unidos, no es un tratado, y que el único objetivo de FATCA no es combatir la evasión a nivel mundial, ni el lavado de dinero a nivel mundial. El objetivo puntual de FATCA es combatir la evasión fiscal de ciudadanos americanos que viven fuera de Estados Unidos. ¿Qué implica la firma de un IGA? Que Estados Unidos va a recibir la misma información que venía recibiendo ya, pero que lo va a hacer directamente de Argentina y no de las entidades bancarias. Es decir, va, en teoría, a recibir mejor calidad de información. ¿Qué significa para Argentina? Argentina va a recibir, y acuérdense, presten atención a las mayúsculas y las negritas, cierta información, ni remotamente es lo mismo que va a recibir Estados Unidos, de algunas cuentas, no de todas las cuentas como sí va a recibir Estados Unidos, abiertas a nombre de argentinos en entidades financieras norteamericanas. Y acá es importante que recuerden, porque algunas a veces se olviden, surgen las consultas, no estamos hablando solamente de personas humanas argentinas, sino que estamos hablando también de sociedades anónimas argentinas. Si una persona, una compañía argentina abre una cuenta de Estados Unidos para importar y demás, esa cuenta en principio también va a ser reportada. Esto es básicamente la información que va a recibir Argentina, en este caso puntual, de Estados Unidos. Nombre, dirección y número de identificación tributaria de los residentes. Y después, obviamente, número de cuenta y demás cuestiones. Recuerden que no se informa el saldo de la cuenta, sino los intereses pagados o los dividendos de fuente norteamericana en los cuales existen retenciones. Siempre tiene que haber una fuente norteamericana y siempre tiene que haber una retención. Esto tiene que ver, para que lo entiendan, por los que no tienen mucha idea de cómo funciona el sistema, digamos, bancario norteamericano. En Estados Unidos hay un secreto bancario muy fuerte. Entonces, el IRS, que es el que tiene que cumplir con esta obligación de reportar, no tiene la información de las cuentas bancarias de argentinos. Solo tiene información de las retenciones que hace en esas cuentas bancarias. Y por eso es lo que se informa. Obviamente, Argentina tiene también vigente el tratado vintage que hablamos antes, con lo cual si Argentina recibe información de un dividendo de 0,42 centavos, podría con el otro tratado, en un tiempo relativamente corto, obtener el resto de la información. Entonces no es para minimizar, sino para entender qué es lo que va a pasar. Porque recordemos que no está pasando, va a pasar en algún momento. Y después, si quieren, hablamos un poco de la entrada en vigencia, que es seguramente lo que a todo el mundo más le preocupa, más que cualquier otra cosa que podamos decir. Ahora, en realidad, y pasa lo mismo que pasa con el impuesto a la herencia en Estados Unidos, es muy sencillo de evitar legalmente y sin ninguna consecuencia este intercambio de información. ¿Por qué sin ninguna consecuencia? Porque, como dije hace un ratito, a Estados Unidos no le interesa en lo más mínimo controlar la evasión fiscal fuera de Estados Unidos. Hay dictámenes y frases de presidentes, digamos, del secretario de Estado de Estados Unidos, donde dicen claramente que no, jamás van a utilizar dinero de contribuyentes norteamericanos en luchar contra la evasión fiscal en otros países. Eso es una regla firme hace ya muchísimos años y no va a cambiar. Entonces, si uno cambia la residencia en esas cuentas bancarias, los bancos americanos, a diferencia de los bancos europeos o de otros países del mundo bajo CRS a partir del año que viene justamente, no tiene obligación de pedir por otras residencias y no tiene obligación de hacerle declarar al cliente si tiene más de una residencia. Con lo cual, cambiando la residencia, uno puede obtener que esa información no llegue a Argentina, llegará o no a otro lado de acuerdo con que si existe o no un acuerdo con ese otro país donde uno dice residir. Segundo, no tener ingresos reportables, que fue una de las primeras cosas que la gente hizo cuando no llegaba por ahí en tiempo y forma a armar otra estructura u otra estrategia. Si yo no tengo ingresos que estén sujetos a retenciones, el IRS nunca se va a enterar que yo tengo en esa cuenta, por ende nunca la va a comunicar. Y finalmente, el cambio que uno recomienda, si es que al cliente
le interesa evitar esto, que es el cambio de titularidad. Es decir, abrir la cuenta a nombre de una sociedad que por supuesto no debería ser argentina. Una sociedad en cualquier país del mundo, con algunas pequeñas excepciones que seguramente vamos a hablar en las preguntas, va a evitar el intercambio. Y por otro lado, una sociedad extranjera, una sociedad en BVI, una sociedad en Nevis, una sociedad en Bahamas, en Uruguay, donde quieran armarla, va a evitar además el impuesto a la herencia. Ricardo, ¿querés preguntar algo? Adelante. Sí, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero pedir si podés ampliar un poco eso del cambio de la residencia, porque entiendo que vos te referís a personas que tienen doble ciudadanía. Y yo había estado repasando tu libro, cuando comentabas que a veces lo importante no es ganar una nueva residencia, sino asegurarse de desactivar la residencia original. Entonces, y que a veces uno por desinformación se termina metiendo en un quilombo peor porque terminas con dos residencias fiscales. Estamos de acuerdo. Entonces, si puedes ampliar un poquito cómo es esto, ¿a qué te referís con el cambio de residencia de las cuentas? Perfecto. Gracias por la pregunta. Es una buena pregunta y además vos mencionabas dos temas que son importantes. Eh, Uno es el cambio de residencia que estamos hablando ahora y lo voy a aclarar en qué consiste, y otro es el tema del cambio de residencia fiscal o la mudanza internacional, digamos. Cuando yo voy a encarar un cambio de residencia fiscal, si me voy a mudar a otro país, tengo que hacer una mudanza que sea real y tengo que dar la baja en el país de origen. Si yo soy argentino y me doy de alta en España y no me doy de baja a Argentina, es muy probable que termine pagando al menos algunos impuestos en los dos lugares. Entonces, cuando estoy planificando una mudanza, es fundamental la baja. Y aparte la baja es más difícil que la alta, perdón, que el alta, porque el alta de cualquier país va a querer que vayas a pagar impuestos nuevos. Eso nadie te va a decir no te doy el alta fiscal, porque no te dan la residencia legal, digamos, pero fiscal te van a dar todos o muchos, y la clave es la baja. Ahora, acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando de una trampita, digamos, en definitiva. Lo que estamos diciendo acá es, vos sos argentino, vivís en Argentina, no te vas a dar de baja a Argentina, esto no es un tema tributario de Argentina, lo que está diciendo es, bueno, tengo una casa en Punta del Este donde voy de vacaciones, tengo una factura de servicios a nombre de mío, entonces yo a la cuenta que tengo en el Morgan Stanley le digo, mira, me mudé a Uruguay, acá tengo la factura de UTE de Uruguay y poneme esa residencia. Y los bancos de Estados Unidos en general lo hacen, porque de vuelta, como no hay una obligación de evitar el lavado, la evasión fiscal, ellos no tienen ningún problema si vos le presentás esa información. Ellos no están diciendo que vos ahora vas a pagar impuestos en Uruguay. Lo que están diciendo simplemente es que vos vivís ahí, es tu dirección a los efectos de la cuenta, y por ende, cuando hacen el W8, que es el documento del cual se nutre después el IRS para hacer el 1042, va a aparecer tu domicilio en Uruguay, no el de Argentina. No tienen forma de saber que vos vivís en Argentina. Esto es de vuelta, es una trampita, no es resolver el problema, es poner un parche, pero la realidad es que hoy yo tengo la obligación de decirte que ese parche funciona. Quizás en algún momento, como pasa con CIES, te obligan a que vos declares todas tus residencias. Y ahí va a saltar que Argentina también la tiene. La tenés, perdón. Pero hoy por hoy funciona. Mucha gente hizo esto, digamos, en definitiva. Me preguntás a mí, yo voy a la tercera opción, que es la que es, digamos, conceptualmente la mejor, y es armar una compañía, y por ende que no haya intercambio, no que haya otro país porque yo los desvié, por ponerlo de alguna manera. ¿Quedó Pero claro? eso no Sí. te podría, digamos, si hay un intercambio, para seguir con el ejemplo de Argentina-Uruguay, si Sí. hay un envío de cierta información de la IRS a Uruguay, en el hipotético ejemplo ese que vos habías planteado, Ujú. te podría llegar a generar algún problema en Uruguay. No, hoy no hay. Bueno, en Uruguay va a llegar la información, vos no sos residente fiscal uruguayo, con lo cual no pasa nada. Y no existe normas de reenvío. No existe que Uruguay diga, bueno, voy a juntar a todos los argentinos y le voy a pasar esto a la gente de mi ley para que cobre impuestos. No, eso no pasa. Digamos, de vuelta, no descuento que pueda pasar a futuro. Digamos, acuérdense cuando empecé, la tendencia es hacia ese lugar. O sea, la tendencia es hacia una transparencia casi, para mí, bochornosa. Y en algún momento, por esto que estamos diciendo, pierde relevancia. En este momento. Y en el corto plazo yo no veo que haya ninguna, porque de vuelta a Estados Unidos no le interesa combatir la evasión fiscal. No le importa, no lo va a hacer. Esto lo hace simplemente para tener información normalmente de americanos que están evadiendo impuestos de afuera. O sea, el objetivo de Estados Unidos es, hay un gringo que se vino a vivir a Buenos Aires, y con el FATCA lo agarro. Bueno, la Argentina se puso insistente, le voy a dar algo más o menos recíproco, pero siempre más o menos.
y punto, digamos. Ese es un poco el concepto de FATCA. Sí, es interesante porque el otro día justamente una tía que tengo en Córdoba tiene el hijo que se fue a vivir a España y en un momento yo le dije, o sea, no tiene mucho conocimiento financiero, entonces le había dicho que le convenía abrir una cuenta con joint tenant, con el hijo, y ella misma, que bueno, no sabe de finanzas, pero es una señora inteligente, me dice, ah, bueno, pero entonces por ahí podríamos poner el domicilio de mi hijo que está en Valencia y tiene una factura de servicio. Asasí que más o menos tocaba el tema que vos estás Me hace acordar a Fantino, tengo una tía que dijo, pero bueno, bien, sí, está No, no, perfecto. es totalmente real. Acabo de No, te volver creo. de Carlos Paz y te juro que es una tía y su hijo. Bueno, gracias por la participación, Ricardo. Bueno, seguimos, volvemos al hilo y seguimos, que igual falta poquito y abrimos a preguntas directamente. Bien, ¿qué hacer? Ya lo vimos. Y esta es la última plaga que me quedaba, que hay mucha gente asustada por esto. Mucha gente tiene el LLC y dice, ahora los del datos de la LLC lo va a saber todo el mundo y entonces se intercambia. La verdad es que lo único que quería decirle sobre esto, que no es tan relevante, es, a ver, este año entró en vigencia esta norma obliga a todas las LLCs y a todas las compañías registradas para hacer actividad en Estados Unidos a registrar ante el FinCEN, que es como la UIF, digamos, de Estados Unidos, eh, los beneficiados finales de las compañías. Esto es, cualquier persona que tenga más de 25% del capital accionario o tenga control sobre la compañía. O decir, si tengo una compañía que tiene, no sé, 6 accionistas y uno tiene 25, va a ir el manager comunicado. Eh, Esto es un registro, no es un digamos, registro privado, no está sujeto a acceso por parte del público y no tiene nada que ver con el tema impositivo. Esta información no se comunica al IRS y básicamente tiene como objetivo, ahí sí, evitar el tema del lavado de dinero o la comisión de otros tipos de delitos financieros en Estados Unidos. Para mí, de hecho, es un paso, entre comillas, positivo para la privacidad, aunque es contraintuitivo decir esto, porque a Estados Unidos, desde que decidió no entrar a CRS y quedarse solamente con FATCA, se le fue, digamos, criticando mucho su rol en el lavado de dinero, en el haberse transformado en el paraíso fiscal más grande del mundo y demás. Había presiones dentro que se puede presionar a Estados Unidos para que ingrese a FATCA, perdón, a CRS, que deje FATCA o que ingrese a CRS para que haya un intercambio recíproco de información, es decir, que entregue la misma información que recibe. Y con esto Estados Unidos pone fin a esas críticas. Es decir, Estados Unidos dice, bueno, yo ya tengo información sobre qué viene a hacer cada uno de las personas que arman compañías acá, con lo cual no tengo ningún incentivo, ni ninguna obligación, ni hay ninguna razón para entrar a CRS. Con lo cual, desde el punto de la defensa de la privacidad, parecería que Estados Unidos definitivamente se va a quedar siendo un lugar más privado, en tanto y en cuanto uno cumpla con las normas. Por supuesto que uno es como siempre, uno va a Estados Unidos y uno sabe que ahí no se jode. Bueno, esto es lo mismo, o sea, acá es, uno podrá o no declarar sus cosas en Argentina, podrá o no tener ciertos riesgos locales, pero sabe que cuando uno va a Estados Unidos no va a usar sus LLCs o sus compañías para andar cometiendo delitos. Esto, Tomás, es todo lo que quería consultar, compartir, perdón. Si querés, vamos a las preguntas directamente. Sí, dale, te voy leyendo entonces lo que fueron poniendo en el chat. Las difíciles ahí, saltearlas igual te pido, no sé, hacer algo más. Eh, Creo que la primera me quedó lejos. Primera, vinculada con lo que es operatividad del IGA Argentina-Estados Unidos. ¿Cómo afecta el hackeo que hubo en AFIP para intercambio? No lo afecta, la verdad es que el hackeo no fue en AFIP, aparte. O sea, yo lo seguí mucho porque estaba desesperado por tuitar que había sido en AFIP y por presentar otra carta más ante la Secretaría de Estado, pero no fue, la verdad que no fue en AFIP. AFIP esta vez no tuvo la culpa, así que no creo que haya ninguna consecuencia. Después, Martín Huffman, ¿depósitos comunes por caja o transferencias están sujetos a retenciones? Es decir, ¿son transacciones del tipo informable? No. En general, las retenciones clásicas, digamos, que generan la retención son el pago de dividendos de compañías americanas y el pago de intereses en cuentas bancarias americanas. Son los dos casos más claros, digamos, de retención.
Pues esto lo aclaraste, pero por las dudas para contestar las preguntas, varios hicieron la misma. Por cambio de residencia, te referís a residencia fiscal, ¿verdad? Para lo cual tenés que informar el número de identificación fiscal de esa nueva residencia. En realidad me estoy refiriendo a un cambio digamos, A ver, en principio, a ver, el caso más claro, sí, es una residencia fiscal donde yo por ahí no cumplo con la normativa para darme de baja en Argentina, en este caso puntual, porque estamos hablando de Argentina, pero sí puedo tener una residencia en Uruguay o en Paraguay y demás, cumpliendo, puedo presentar esos papeles. También la realidad es que hay algunos casos donde en algunos bancos con un cambio de domicilio sería suficiente. Pero normalmente, como decís vos, como dice bien la pregunta, te van a pedir los datos a veces impositivos. En ese caso vas a tener que sacar la residencia de vuelta, en este caso, en este ejemplo Uruguay, si querés, pero no hace falta que des de baja a la Argentina. O sea, no estamos hablando de un cambio de residencia, sino de adquisición de una residencia adicional, que, como bien dijo Ricardo antes, normalmente no me sirve para planificación, pero para este caso específico y puntual sí me estaría sirviendo. Bien. ¿Por qué Estados Unidos informaría, de Jonathan con Opel, por qué Estados Unidos informaría a Argentina sobre los titulares de una LLC si son los únicos dueños? ¿En todos los casos o solo cuando pagan impuestos en Estados Unidos por tener actividades en ese país? A ver, el intercambio de información de facto no tiene nada que ver con si vos pagás o no pagás impuestos en Estados Unidos. El tema que dispara el intercambio no es la residencia fiscal en Estados Unidos. Las LLCs es un caso de los más problemáticos para analizar porque pasa lo siguiente. Como bien dije al principio, las cuentas sujetas a intercambio son las cuentas de personas humanas argentinas o sociedades argentinas. Como también dije en algún momento, uno armando una sociedad debería evitar el intercambio de información. Con la LLC, cuando hay un single member, vamos a basarlo más fácil. Una LLC ya con dos miembros es como si fuera una corporación y no va a haber intercambio. El único riesgo que tenemos con una LLC es una LLC single member, es decir, una LLC de un único miembro, cuyo único miembro es efectivamente una persona física argentina. Y en realidad pasa lo siguiente, si uno lo analiza académicamente, si uno lee la ley y dice la posición, y hace un dictamen si querés inclusive, uno debería decir, una LLC tiene una existencia corporativa en Estados Unidos, o sea, es un tipo societario, y por ende, una LLC no debería intercambiar información porque no es ni una sociedad argentina ni una persona física argentina. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, como dije hace un rato, quien intercambia información no es el banco, es el IRS. Y el IRS intercambia información sobre la base de un formulario que se llama formulario 1042. En ese formulario 1042, cuando hay una retención de una LLC, de un single member, en el formulario 1042 no aparece el nombre de la LLC porque es disregarded entity impositivamente y aparece directamente el nombre de la persona, en este caso argentina, que tiene esa única acción, las únicas acciones de la compañía. Con lo cual, no hay diferencias entre un 1042 de una cuenta a nombre de Martín Litvak y un 1042 de una cuenta a nombre de Martín Litvak LLC, cuyo único accionista es Martín Litvak. Con lo cual, en la práctica, no es recomendable tener una LLC con un single member porque es muy probable que esa información termine llegando a Argentina, en definitiva. Bien. Mira, sí, es una pregunta difícil. ¿Las tarjetas de débito o crédito con cashback cuentan como ingreso de fuente americana y por lo tanto generan retenciones en Estados Unidos? No, a ver, es un ingreso de fuente americana, seguramente ese ingreso lo sea, pero no hay una retención sobre ese ingreso, con lo cual no tenés, digamos, de vuelta, para que haya un reporte, no tiene un ingreso de fuente americana, sino una retención de fuente americana. Así que en este caso no habría. Después de Gisela, una LLC Partnership, si tiene dividendos, me dijeron que le pueden emitir el F1042 en vez de solo el 1099. Si es partnership, no debería ser un 1042, es un 1099. Si es partnership, no debería. El partnership es una compañía americana, es un fiscal americano, no debería haber intercambio. Después de Nicolás. Una consulta. Siendo argentina y teniendo una sociedad en Nevis, si abro una cuenta en un banco de Estados Unidos con dicha sociedad, Argentina no debería enterarse de nada, ¿correcto? Una Correcto. pregunta
complicada, además. La pregunta es como que me está revelando una intención. Pero Pero no debería enterarse, o sea, la realidad es esa, no debería enterarse. Supongo que no está haciendo nada malo, chicos, pero está. la distinto. Piensen que esto queda grabado, eso hoy. Cuando entra. Claro, de vuelta, igual. A ver, un argentino, para que claro, digamos, un argentino, la obligación de declarar impuestos es del residente fiscal argentino. Acá la pregunta es si Estados Unidos le va a informar a la IRS o si a FIP o si el residente argentino va él mismo decir lo que tiene o deja de tener y la respuesta es, efectivamente en ese caso, esa información va a venir de parte del argentino residente y no de parte de la IRS. Una cuestión para aclarar también por el comentario de recién. Ustedes piensen que cuando fue el escándalo de las filtraciones suizas, la lista Falciani, todo ese escándalo que se armó en Argentina, una de las cosas que pasó a patadas fue que llegó información de cuentas que ya estaban declaradas, o que una misma cuenta venía con, había más de un beneficiario, entonces a cada uno de los beneficiarios se le dijo, vos tenés una cuenta con el monto, el saldo de la cuenta era $1.000.000, y cada uno tiene una cuenta de $1.000.000. No, éramos 4 con, entre los 4 teníamos $1.000.000 en la proporción que sea real. Tiene sus problemas prácticos. No es que esto es una cuestión abstracta, no, aparte de la privacidad y el derecho a privacidad que uno tiene, es, en la práctica la FIP tiene una historia de armar desastres en cuanto al manejo de esta información, cuando la maneja encima. Entonces, hay todo un ámbito de, esto no es, no, queremos generar un ámbito donde haya un secreto fiscal para favorecer a alguien. No, no, es protección contra abusos y arbitrariedades y horrores que pasaron. Entonces no es una cuestión exclusivamente abstracta. Pero bueno, retomando. ¿Cuándo entra en vigencia el intercambio de información? Ahí sí, esa pregunta es la más difícil. No, a ver, hay dos cosas que considerar. A ver, el tratado se firmó en los primeros de diciembre del 2022 y establecía como fecha de entrada en vigencia el primer día hábil del año siguiente al cual Argentina cumpliera con una serie de comunicaciones que tenía que cumplir. Argentina creo que fue la única gestión de todo el gobierno de Alberto para la cual se corrió, pero Argentina en 9 días obtuvo, hizo todo lo que tenía que hacer, ningún país del mundo lo había hecho en 9 días, y en definitiva, en efecto, el 31 de diciembre del 2022, Argentina estaba en condiciones de que el tratado entró en vigencia. Con lo cual, efectivamente, el tratado entró en vigencia el 1 de enero de 2023. El tratado está vigente. Ahora, la obligación de Estados Unidos de enviar información a Argentina está condicionada a que Estados Unidos comunique a Argentina que efectivamente ya confía en Argentina para entregar esta información. Esta segunda comunicación nunca se dio, no se dio en 2023 y todavía no se dio en 2024. Puede darse mañana, no lo sabemos. Lo que es importante de entender es esto. Cuando Estados Unidos entregue esa comunicación, el intercambio de información se va a dar solamente a partir del 1 de enero del 2023, que es la entrada en vigencia. Pese a todos los rumores y los diarios y los titulares, la información anterior al 2023, en principio, está a salvo de este intercambio. ¿Por qué digo en principio? Por dos cosas. Primero, porque los hackeos y los robos suceden, con lo cual puede quedar uno expuesto. Y segundo, porque no se olviden que sigue estando vigente, y esto hay que repetirlo las veces que sea necesario, el tratado vintage. Entonces, si alguien recibe información del 2024 o del 2023 que resulta un poco sospechosa, el Estado podría ir a buscar un poco más. ¿Tá? Pero en principio, de vuelta, si vamos a referirnos solo a este tratado, está vigente hoy. Todavía no hay intercambio. Cuando haya intercambio, no se puede ir más atrás del 1 de enero del 2023. La siguiente pregunta es, ¿dividendos de ADR por más de $10 generan reporte? Dividendos generan reporte y no importa los $10. Los $10 importan solamente en el caso de intereses, no en el caso de dividendos. Em, si haces una mudanza internacional, por ejemplo, a Estados Unidos y tenés LLC no declarada, supongo que quiso decir, en Argentina, pero nomás algo nuevo en Estados Unidos, ¿hay algún match entre Argentina y Estados Unidos? A ver, no hay intercambio de información de sociedades.
O sea, si esa es la pregunta, no, entonces uno le va a decir nunca a Argentina, hey, acá hay un señor que viene acá y tiene un LLC que usted no sabe nada al respecto, ¿no? Eso no está contemplado. ¿Cuál suele ser una mala idea mudarse al país en el que de repente... Ah, bueno, no está bien, entiendo que No, no, no pues está declarada la irregularidad está con Argentina, no con Estados Unidos. Claro, está bien. Intereses de bonos del tesoro cuentan como ingresos sujetos a retención. No, La obligación de reportar los beneficiarios de las compañías americanas antes de fin de 2024, ¿la tiene el agente registrado o quién la tiene? no, Por la... la compañía tiene. Lo tiene la eh, compañía, no en la agenda registrada. ¿Los brokers están obligados a informar al igual que los bancos? Sí, la definición de entidad financiera es súper amplia. Sí. Eh, bueno, de vuelta a la pregunta. ¿A partir de qué año Argentina reportará FATCA? No, no Bueno, de es vuelta. El peor escenario es 2023, primero de enero en adelante. De vuelta, sujeto a que Estados Unidos en algún momento diga que está dispuesta a empezar a entregar esta información. Sí, ojo que la pregunta es al revés. ¿Desde cuándo Argentina le va No, a mandar Argentina, información a Estados bueno, Unidos? Argentina empezó, no, recuerden que FATCA era unilateral y Argentina ya venía informando a partir del 2017, de 2016. Entonces, Argentina va a seguir reportando, lo que pasa es que a partir del 2023 ya no reporta más los bancos, sino que reporta la AFIP, en definitiva. Pero Argentina sigue reportando aunque Estados Unidos no reporte. Después, ¿Uruguay comparte información automática con Argentina de cuentas de inversión o bancaria? Sí, claro. Uruguay tiene un tratado de intercambio con Argentina y además son los dos partes del Common Reporting Standard. Si si el acuerdo intergubernamental se tornase operativo en 2024, ¿reporta 2023? Sí. Bueno, esto es otra pregunta sobre los bonos del Tesoro. O sea, la misma pregunta antes. Mm. Si en 2024 da el OK a Estados Unidos para comenzar a intercambiar con Argentina, entraría también en 2023. También en la misma pregunta recién, perdón, era Sí. más larga, estaba escrita distinto. Eh, Invertir en un fondo de acumulación donde no reciben dividendos, solo aumento de capital. ¿Haría que no se reporte nada? Sí, correcto. Es una estrategia, sí. Nosotros cuando Eh, dijimos en el momento que una estrategia era tener una cuenta, digamos, no reportable, es justamente este tipo de cosas, tener cuenta que no tenga ingresos que se puedan reportar. Constituir una LLC que no tribute en Estados Unidos por no tener Effectively Connected Income, no tributaría en Estados Unidos, pero ¿cómo se expone ante la FIP? ¿Sirve para tributar menos en Argentina o solamente queda en no declararla ante AFIP con los riesgos obvios? Perdón, ¿me decís de vuelta, por favor? La pregunta, léela de vuelta. Una LLC que no tributa en Estados Unidos por ser transparente y no generar rentas Sí, de fuente estadounidense. correcto. ¿Cómo tributa o cómo se expone esa renta ante AFIP? Y si es LLC sirve para no tributar o tributar menos en Argentina. Seguramente esa compañía sea transparente en Argentina porque tiene un ingreso de fuente pasiva y por ende se va a declarar en Argentina como si fuera ingreso de la persona en el momento que se genera el ingreso, aunque no estemos, que se dé ingreso, aunque no se haya producido, digamos, una ganancia. O sea, apenas el ingreso se va a considerar ganancia del residente fiscal argentino y lo va a tener que declarar de esa manera en su declaración jurada en Argentina. Eh, Entonces, no va a servir para diferir ni va a servir para descontar nada, ¿no? una pregunta interesante es, eh, ¿IRS retiene intereses o informa amortizaciones de sociedades venezolanas? No, Hay conceptos errados. El IRS no retiene nada, siempre es quien hace el pago el que va a retener. exacto. Estados Unidos y Exacto. Venezuela tienen un convenio de doble imposición medio viejo y hoy no tienen buenas relaciones diplomáticas, o sea que es difícil que haya No, un... de hecho no está en aplicación ese convenio. Es un caso raro ese convenio porque fue uno de los primeros que existió y de hecho hubo un pedido de un par de senadores de Estados Unidos hace 15 20 años al Tesoro diciendo si efectivamente ese tratado estaba vigente y si lo iban a cumplir. Y hay una respuesta escrita del Tesoro diciendo que ese tratado no se va a cumplir. O sea que, digamos, debería, porque es, digamos, vigente, no lo denunció, pero no lo cumple Estados Unidos. Después, ¿es realmente factible la baja fiscal en Argentina? ¿La AFIP acepta la solicitud Absolutamente, de baja? absolutamente posible. eh,
no solo posible, necesaria y urgente, digamos. Vamos a hacer todo un webinario sobre la reforma posible, pero a ver, Argentina tiene 170 y pico impuestos, eso lo sabemos todos, lo leímos en todos los diarios. De esos la mayoría son provinciales y municipales. El Estado Nacional, por más que nos guste, no puede hacer nada al respecto. Pero hay 45 impuestos nacionales que muy fácilmente pueden quedar en 4, en 5 o en 8, digamos. Sí, es posible 100%. ¿Las cuentas que comparten información son las cuentas de bancos tradicionales o también informan plataformas tipo PayPal, Payoneer, Por etcétera? ahora las plataformas no informan, lo que pasa es que las plataformas en general tienen una cuenta asociada. Entonces tienes el riesgo de que la cuenta asociada sea la que informe. Muchas veces los clientes que abren una cuenta en Pioneer o en PayPal o en Wise no saben que hay una cuenta, no sé, en Mercury o en otro banco abierta, que sí está sujeta. Y no se Eh, olviden que si ahora está avanzando sobre plataformas virtuales, digamos, y que para sorpresa de muchos, Estados Unidos sí firmó CRS en materia de cripto y demás. O sea, los exchanges de Estados Unidos, de Coinbase, por ejemplo, va a intercambiar información, aunque el Bank of America no, digamos. Después, bueno, en cuanto a la operatividad del acuerdo, preguntan si la autoridad competente de Estados Unidos ya dio el ok sobre el estándar de seguridad en el manejo que reciba AFIP. Eso lo dio antes de firmar, si no lo hubiera firmado. De hecho, ya hubo 3 veces que la IRS bochó los sistemas de AFIP, pero esta vez los aprobó. Eh, ok, es una cuestión. Si la LLC single partner, single member. Porque está redactada rara esta pregunta. ¿Podría inferirse por parte de Estados Unidos que un LLC single member es una persona jurídica distinta de sus dueños extranjeros y por lo tanto considerarla sujeto americano y tributar? Bueno, ahora ahí no estamos hablando ya de intercambio, sino un tema tributario. Entonces, a mí yo lo interpreto así. Entonces, el tema de la tributaria de Estados Unidos es simple. Si vos tenés una LLC tiene 2 miembros, es un partnership, y a menos que lo registres como foreign partnership, por default vas a un partnership americano y va a tributar. Si fuera single member, lo que tenés que fijarte es la fuente de ingresos. Si la fuente de ingreso es, digamos, se llama US Connected, entonces por más que tengas un extranjero como accionista, vas a pagar impuestos de cualquier manera. Es decir, si vos estás en Argentina y te compras una licencia, una franquicia de Starbucks y haces una LLC en Nueva York, y por supuesto vas a pagar impuestos en Estados Unidos. Bien. Eh, una pregunta que no es con Estados Unidos, pero si una sociedad en BVI, respecto de una sociedad en BVI, ¿AFIP recibe Ujú. alguna información? No, 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 o sea, recuerden que los intercambios se dan por los bancos y no por las sociedades. Una sociedad de BVI no intercambia con Estados Unidos, con Argentina y con nadie. Una cuenta bancaria en BVI, que nadie tiene por otro lado, sí. Es decir, yo tengo una BVI con una cuenta en Pershing en Estados Unidos, no intercambio información. Tengo una BVI con una cuenta en el First Bank de en Tortola, hay intercambio. Ahora, nadie tiene cuentas en Tortola de cualquier manera, con lo cual no es el uso que se le da en general a ese tipo de sociedades. Eh, cuestión práctica. ¿Cuál sería la secuencia lógica para constituir una LLC americana y una BVI? ¿Qué va primero y qué otros pasos a grandes rasgos hay que hacer? La verdad es que si lo vas a armar de cero, lo lógico es armar primero la BVI, que después esa misma BVI arma una subsidiaria en Estados Unidos y se coloca también como manager de la de Estados Unidos, con lo cual tenés mucha privacidad. Eso es lógico. Ahora, si vos tenés una LLC ya armada, podés armar una BVI y de alguna manera absorba esa LLC o le transfiera las acciones a la BVI. O sea que poder se puede hacer de las dos maneras. Lo lógico de cero es primero la BVI. Una LLC que solo presenta el formulario 1120, entiendo que no sería informada, ¿verdad? En principio sí, correcto. Lo que pasa es que, a ver, los formularios vienen después del año fiscal, en definitiva. Entonces, si yo tengo un 1120 por la actividad que tengo, pero de pronto eh, recibo intereses en la cuenta bancaria, voy a ser informado. O sea, yo lo que veo muchas veces en este tipo de preguntas es que a la gente, sobre todo en Argentina, pues este mismo webinario, cuando lo haces con gente en Perú, va para otro camino, digamos. Esta cosa de jugar al límite y a la línea es una cosa muy argentina. A ver, dijimos 20.000 millones de veces de que empezamos. Una LLC con un single member es riesgoso.
Me pongo firme y lo grito, es riesgoso. Entonces, ¿querés dormir tranquilo? ¿Querés no asustarte cuando sale en página 12 que vienen por la información privada? Poné una BBVA ahí arriba, o poné a tu hermano de miembro y se acabó el problema, ¿no? No rompamos los huevos buscando el límite donde podemos estar complicado, digamos. ¿Qué cosa, che? Perdón, Eh, perdón, repetí, por favor. Que la Single Member LLC es riesgosa y me perdí el último pedacito de la frase, O por le favor. pones un accionista más, entonces ya no es más single member, es una LLC, pero es una partnership, o le pones una compañía offshore arriba y punto. Bien, preguntas repetidas también. Si tengo un fondo money market en Estados Unidos, ¿el rendimiento se reporta? En principio no. Eh, ¿Cuál es la sugerencia para personas físicas con cuenta en Estados Unidos no declaradas hasta el momento y que generan ciertos intereses? ¿El parche es cambiar la dirección fuera de Argentina para que eventualmente la IRS informe al nuevo país? ¿O una mejor sería pasar toda una LLC, por ejemplo, en Delaware? En ese caso, se tributaría en caso de interés. Está complicada también la pregunta, pero Mira, a ver, por decirlo de una manera, el riesgo ya está. Es decir, el día que haya intercambio, aunque se apruebe en el año 2028, esa compañía que tuvo el año pasado intereses y este año también va a ser reportada. Con lo cual, lo que uno diría es, si yo le pongo arriba una BBI, puedo evitar el reporte. A ver, de vuelta, voy para atrás. Lo importante es evitar el reporte para que después con el otro tratado no vaya más para atrás, porque una vez que Argentina tenga el dato de esa cuenta, es muy fácil ir para atrás. O sea que hay que evitar el reporte sí o sí, sabiendo que hay un riesgo. Entonces, ahí hay un par de opciones que son: uno, de vuelta, le pongo una BBI arriba, una Nevis o lo que sea; dos, uso el parche del domicilio; y tres, depende de los montos, es cerrar esa cuenta, sacar ese dinero y abrir una cuenta nueva ya con una estructura bien creada. Y si algún día se llega a esa cuenta, al menos está en cero y fue cerrada. eh, ¿podés dar, podés dar la baja en Argentina, la baja como contribuyente o residente, y mantener bienes en Argentina? Sí, claro, ningún problema. Ahí va a estar un responsable sustituto, como cualquier extranjero que tiene bienes en Argentina. Los ETF o fondos de inversión cotizantes, abiertos y cerrados, es decir, open-end y close-end, con domicilio en países que hayan firmado CRS, ¿reportan a los beneficial owners? Bueno, ahí tenemos un gran problema y es uno de los errores no forzados más comunes que han habido en esta materia. La gente dice, bueno, yo tengo una cuenta en Pershing y Pershing me invierte en fondos en Caimán, pero yo estoy en Pershing, o sea, Estados Unidos no intercambia, pero los fondos van a intercambiar. Con lo cual, digo, en este caso el intercambio se daría efectivamente, no por el FATCA que estamos viendo ahora, por el IGA, pero sí por CRS. Acuérdense de vuelta, para los que no saben mucho el tema, que CRS es el otro sistema, es un sistema global donde están todos el resto de los países, salvo Estados Unidos, y el intercambio efectivamente es simétrico. Los países reciben la misma información que la que entregan. Y ahí se llega no al account holder, que es el sistema de FATCA se basa, justamente lo vimos todo el día de hoy, el sistema FATCA se basa en el intercambio de información sobre el titular de la cuenta, el account holder. En cambio, CRS se basa en el Ultimate Beneficial Owner, con lo cual hay que saber quién, ahí no te salva el cambio de domicilio ni nada, tienes que saber quién es el último beneficiario final y se intercambia mucha más información, con lo cual es mucho más, o sea, el que está con una cuenta no declarada, Estados Unidos tiene que asegurarse de que esa cuenta no invierta en ningún instrumento financiero que esté sujeto a intercambio bajo el CRS, porque es, digamos, llega por un lado lo que no llega por el otro. ¿Cuál sería la diferencia de crear una LLC en Florida versus Wyoming? En Wyoming hay un poco más de privacidad en este momento de Florida, pero con un simple director corporativo en Florida se soluciona el problema. En general, Florida, la gran ventaja que tiene es el sistema bancario, que es mucho más fácil una cuenta bancaria o una sociedad en Florida que cuando sea en Wyoming o en South Dakota. Pero la realidad es que es la misma tipo de entidad y es un poco más privada en Delaware, Wyoming, South Dakota, Nevada que en Florida. Si tengo una cuenta bancaria en Estados Unidos que no genera intereses, ¿la informan? No, Eh, pero pará, no, pero asegúrate que no paguen, porque mucha gente piensa que una cuenta de savings, por ejemplo, no paga intereses
y con toda la competencia que hubo entre bancos y demás, cuando las tasas eran cero, hay más de un banco que paga en la cuenta de saving, perdón, de checking intereses. O sea, hay varios bancos que lo pagan. IRS solo reporta si hay retenciones. Si hay ingresos sin retenciones, ¿no se reporta? No, esos no pasan por IRS, aparte. O sea, él no Eh, puede, no tiene idea de que hay un ingreso sin retención. en cuanto a la grabación, sí, esto después va a quedar preguntan si va a estar grabado, si esto se graba y queda en la web el canal de YouTube de los EMA. Al agregar un socio al LLC, no debe empezar a pagar impuestos en Estados Unidos cuando recibe ingresos, aunque estos sean del exterior. Bueno, se puede registrar como Foreign Partnership, y entonces no va a pagar impuestos por ingresos en el exterior. O sea, no es un tema menor, o sea, de vuelta, acá es, digamos, la realidad es que cuando uno tiene esta problemática de, che, tengo que proteger mi privacidad y demás, hay que pensar bien, digamos, que no por resolver una cuestión me empiece a generar otro tipo de problemas, con lo cual hay que pensar bien en la planificación y ver si efectivamente es mejor una partnership, si es mejor por una holding extranjera arriba, si bueno, hay opciones, digamos, más allá de por una sola persona más. El ingreso por la venta de acciones, aunque no haya retención, ¿se informa? No. Cuando sugiere que una LLC tenga por encima a otra empresa, BVI, Nevis, etcétera, ¿se apunta a que esa otra empresa esté en un país de tributación territorial? ¿Podría ser Uruguay, por ejemplo? En realidad no tiene que ver con eso, aunque obviamente es una ventaja porque si no puede haber más impuestos. La clave es que sea una entidad extranjera, o sea, fuera de Estados Unidos, para además evitar el impuesto a la herencia y demás. Con lo cual podría ser una compañía de Uruguay sin ningún problema. Ahora, de vuelta, estamos hablando de privacidad y Uruguay, por ejemplo, tiene una obligación de comunicar al Banco Central los accionistas y los beneficios finales de las compañías. Con lo cual por ahí estoy asegurándome la privacidad en Estados Unidos y dejándome un poco al descubierto en Uruguay. Hay que pensar bien lo que uno hace, digamos. ¿Por qué se suele mencionar tanto a Delaware para hacer un LLC? Delaware tiene la tradición de tener los mejores tribunales de justicia en lo corporativo del mundo, digamos. Entonces, uno está tranquilo de que cualquier decisión que se tome va a ser razonable. Pero de vuelta, hay 50 estados en donde uno puede armar la compañía sin ningún problema. Una cuenta de Estados Unidos que recibe intereses de inversiones fuera de Estados Unidos, ¿es detectada por el IRS? A ver, no, intereses de inversiones fuera de Estados Unidos, me imagino que serán ganancias, digamos, no sé si son intereses puntualmente, pero de cualquier manera, digamos, si el ingreso no es de fuente americana, la IRS no tiene nada que hacer con esa cuenta. O sea, ni va a retener ni se va a enterar de eso, a menos que sea de un ciudadano americano que después venga a fin de año y diga, recibiste interés. En Estados Unidos, como tenemos el sistema de renta global y encima basada en nacionalidad, se va a pagar impuestos por cualquier ingreso que se obtenga. ¿Cuál es el formulario que el banco informa al IRS y qué es el instrumento de reporte vía FATCA? Bueno, puede ser mi interpretación de la pregunta. Digamos, los dos formularios, los dos más importantes al efecto de FATCA son el W8 y el D42. El W8 es el que uno le presenta al banco diciendo básicamente cuál es la residencia. Y el D42 toma la residencia de ese W8 para informar a través de FATCA, digamos. Bien. ¿El IRS informa a Argentina ingresos vía W2? No, el W2 es ingreso salarial, digamos. El que no. Y una pregunta también, esa es complicada. No vamos a decir quién la escribió. ¿Existe un límite de acreditación de montos a través de Payoneer, Wise o PayPal que dispare una alerta bancario o de otro tipo? Honestamente lo desconozco. Me imagino que debe haber algo regulatorio más interno que por ley, digamos, pero desconozco. Los bancos normalmente es $10.000, pero desconozco si en Payoneer también lo tiene. Eh, Después otra pregunta sobre Venezuela. ¿IRS retiene e informa intereses, amortizaciones en cuenta de Estados Unidos a argentinos de sociedades venezolanas? No. Una sociedad venezolana, el IRS no puede retener
sobre sociedades extranjeras, digamos, en definitiva. Digamos, no va a retener ahí. Eh, ¿Se genera en 1042 y no hay retenciones e ingresos de fuente estadounidense? No, 10 es solamente para eso. Los intereses de la cuenta checking no tienen retenciones, ¿correcto? Por lo cual no se informaría. No es correcto. Cualquier interés de más de $10 se informa. Por eso hay que se fija hace un rato que si sus cuentas tienen intereses, tanto saving como checking se van a informar. BVI más LLC en Estados Unidos, ¿a quién informa? Eh, Sí. las cuentas anteriores a nadie. Eh, ok, y después tenemos la última pregunta por ahora. Si, por ejemplo, trabajo por una empresa de Estados Unidos y cobro el sueldo en un banco de Estados Unidos, pero trabajo desde Argentina, ¿pago algún impuesto en Estados Unidos? En general no, eso es un ingreso que no está conectado con Estados Unidos, vas a tener que pagar en Argentina en teoría. Y otra vez esta pregunta. Dinero en un banco de Estados Unidos invertido en un fondo de inversión con domicilio en Irlanda. ¿Se reporta? Se reporta bajo CRS, no bajo FATCA. Sí. Eh, ¿Puede confirmar si los intereses de los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos no informan? No informa los bonos. Eh, si pagás impuestos por trabajo en Estados Unidos, ¿tenés que pagar también por trabajo en Argentina si no se hizo la baja fiscal? Sí, en teoría, si no, este justamente es el problema cuando uno trabaja fiscal, termina pagando en dos países. Y una pregunta interesante, pero que no creo que tengamos la información para poder responderla, es, ¿se puede pensar que en el futuro se informen activos directamente? Por ejemplo, inmuebles, tenencia de inmuebles. Ya, a ver, lo que decía al principio, la tendencia es esa. Yo creo que la tendencia no vuelve atrás, por ahí logramos en algún momento que se detenga, quizás, es el mejor escenario, pero la tendencia es hacia eso, o sea, primero cuentas bancarias, después cripto, el día de mañana quedan sociedades e inmuebles, en definitiva. Sí, es posible, o sea, que van a buscar hacerlo sin ninguna duda. Y asumamos una cuenta en un broker. Veo que hay retenciones de tax sobre los intereses del cash disponible, pero no sobre los cupones de intereses de corporate bonds. Igualmente informarían. A ver, de vuelta, Asumamos una cuenta en un broker. Sí, Un bro- correcto. Veo que hay retenciones de tax sobre los intereses del cash disponible, pero no sobre los cupones de interés de corporate bonds. Igualmente informarían. No, de vuelta, estamos jugando, pero no al fleje, a los Sí. clavitos en el fleje, digamos, pero en teoría los brokers deberían informar retenciones sobre dividendos y no sobre intereses. Los intereses son de los bancos, pero yo no recomiendo tener una cuenta personal que genere interés en un broker y pensar que voy a estar a salvo, digamos. Si soy empleado de mi LLC en Estados Unidos y vivo en Argentina, ¿cuánto pagaría de impuestos en Argentina? Es No que para es. Argentina, que seas empleado de tu LLC es irrelevante, o sea. En Argentina vos sos una persona física que tiene un ingreso. Si la compañía no es operativa, es decir, no tiene una sustancia y demás, va a ser transparente. Si la compañía ganó 10 pesos, vas a pagar Argentina por tus 10 pesos. Si esa compañía, digamos, si vos no declararas esa LLC recibe dinero de un cliente real y esa LLC te está pagando como si fuera tu empleadora, vos declararías solo ese ingreso. Pero si no, si está todo declarado, vas a declarar el total más allá de cómo lo cobraste. Si lo cobra sociedad o lo cobraste vos. Y si invierto en Puerto Rico a través de un trust, ¿existe mayor confidencialidad? Sí, un trust tiene confidencialidad. Puerto Rico no te agrega mucho en este contexto. Ya con tener un trust en South Dakota o en Islas Vírgenes Americanas o en Wyoming, donde sea, tenés una confidencialidad más grande que una sociedad. Eh,
recuerden, por el tono de las preguntas, recuerden que esto no es ninguna forma de asesoría o consejo o dictamen legal, tributario o contable. Volviendo un poco sobre la operatoria de US Treasuries, que no se informan. Como regla general, ningún bono emitido de descuento se informaría, ¿verdad? Ya que no paga intereses. Esa es la regla general, correcto. Creo que puede quedar bien. Pues, ¿cuál es el mejor instrumento legal si se decide invertir si se decide invertir, por ejemplo, en Treasury Bills, un LLC para dirigir esa inversión? Mira, el mejor instrumento legal depende de tus objetivos de planificación. Yo no puedo decirte que uno es mejor que otro. Hay 1000 opciones. Una sociedad local, una LLC, una sociedad extranjera. Algunos te piden impuesto a la herencia, otros te piden los reportes. O, digamos, eh, yo siempre digo, no hay estructuras mejores que otras, no hay jurisdicciones mejores que otras. Todo depende de tus objetivos, qué estés buscando lograr, qué es lo que te preocupa, qué es lo que no te deja dormir, qué es lo que estamos buscando con la planificación. No, no es para evitar la pregunta, pero realmente no tiene sentido la respuesta. Eh, Y ahora sí, por una cuestión de tiempo, la última pregunta. El límite de los $50.000 es para americanos que residen en Argentina y no recíproco, ¿no? El límite de los Ninguna 50 mil razón. dólares son los padres. Al final no quedó. Fue un rumor y no aplica, digamos. Ok. Eh, bueno, ese es el tiempo que tenemos entonces. De todas formas, vuelvo a recordarles, los voy a compartir nuevamente. Acuérdense, la semana que viene empieza la diplomatura de Planificación Patrimonial y Fiscalía Internacional a cargo de Martín. Eh, no me acuerdo cuántas reuniones son, pero es completamente virtual. Sí, igual te cuento un minuto, digamos, son 20 reuniones, empieza el jueves 29 de febrero, son los jueves, de 6:30 de la tarde creo a 21, 2 horas y media. Y bueno, nada, la armamos también, que tiene 4 o 5 clases introductorias, un poco para nivelar, porque tenemos contadores, tenemos abogados, tenemos argentinos, tenemos extranjeros, tenemos clientes finales que no son ni abogados ni contadores, etcétera. Entonces hay 4 o 5 clases sobre planificación patrimonial en general, impuestos, intercambio de información, etcétera. Después pasamos a ver cada herramienta en particular, trust, sociedades, testamentos, seguros de vida y demás. Y después hay algunas clases complementarias más especiales como planificación patrimonial para deportistas y artistas de elite, como temas de compliance, como qué es un cliente privado, cómo funciona un family office y demás, pasando obviamente por activos digitales, legado digital y todo ese tipo de cuestiones. Así que es bastante completa y es bastante original el programa, no existe en otras universidades ni de Argentina ni en ningún lugar de Latinoamérica. Así que quien quiera sumarse, tenemos algunos lugares, por suerte tenemos cada año un grupo bastante nutrido y bueno, y sí, es como dijo Tomás, es 100% virtual. Una vez intentamos hacer algo medio mixto, fue un desastre. Así que seguimos virtuales porque de vuelta tenemos mucha gente de afuera, Uruguay, Panamá, Perú, o sea, se suma bastante gente y está bueno porque eso también enriquece al grupo de alguna manera. Ricardo, ¿qué Eh, él levantó la mano o no? sí, Ricardo. Sí, disculpa que te robo el último minuto, pero yo estuve en tu conversación de ayer, me pareció muy interesante, me gustó el punto de vista de ser crítico y tener una mirada aguda con respecto al gobierno actual. Entonces te quería pedir, ya que más que nada esta charla de hoy fue sobre aspectos técnicos y generalmente las preguntas se dirigieron a cosas prácticas, si querías para redondear darnos un punto de vista, digamos, proyectarte un poco cuál es tu hipótesis con respecto al manejo que podría hacer el gobierno actual, la administración actual, con respecto al tema de intercambio de información, porque recordemos que Massa eh, se lamentó de que el Congreso no les había aprobado el llamado a blanqueo, porque él quería hacer eso para después habilitar el intercambio. Bueno, yo no sé si este gobierno también tendría la misma actitud de masa de tratar de avanzar con eso o si simplemente lo dejaría pasar. Y me interesaba tu punto de vista. Mira, lo hago breve porque no quiero aburrir a nadie un viernes a la noche, digamos, pero
Yo creo que, como dije al principio, hay pequeñas señales del gobierno. Primero que nada, yo no soy crítico del gobierno en general, sino crítico de algunas cuestiones. O sea, trato de opinar con independencia. Hay cosas que me parecen muy bien y cosas que me parecen muy mal. Y las digo las dos. Entonces, depende qué día me agarres, parezco un termo mileísta o parezco totalmente contrario. Pero, de vuelta, yendo a las pequeñas cosas que uno puede ver de lo tributario y de estas cosas, yo veo un gobierno que se quiere sumar a la OCDE, veo un gobierno que quiere, digamos, acercarse al mundo, veo un gobierno que priorizó la baja del gasto, la baja de impuestos, no importa si estamos de acuerdo o no, estoy diciendo simplemente hechos puntuales. De hecho, Javier prometió en campaña no subir impuestos, esa promesa le duró exactamente 3 días. El 13 de diciembre subió el impuesto país, después subió el impuesto a los autos de lujo, entre comillas lujo, eh, y demás, con lo cual yo veo que una baja fiscal no va a ser en el corto plazo. Espero que haya, pero no va a ser en el corto plazo. De lo poco que mandó al Congreso en materia fiscal, parecía que bienes personales va a seguir existiendo, con lo cual yo no creo que haya una baja fiscal muy agresiva en el corto plazo, y creo que hay una mayor cercanía al resto del mundo, con lo cual eso me permite anticipar que es probable que Javier insista con este tipo de intercambio para que sea vigente. O sea, no me sorprendería que se acelere el tema este. Por otro lado, es importante decir que lo del blanqueo fue una amenaza de Massa, como le gustaba hacer a Massa, le gustan mucho esas operetas y dice muchas boludeces. Y la realidad es que Estados Unidos nunca pidió a ningún país del mundo, y por ende tampoco a Argentina, un blanqueo. Entonces, el blanqueo no es una condición sine qua non para que entre en vigencia el intercambio. Yo creo que estaba buscando Estados Unidos un poco esta vía política. Yo creo que si Estados Unidos ve que Javier está para quedarse, pasan un par de meses más, la situación más crítica del gobierno termina, es muy probable que este año diga, ¿saben qué? Ya podemos darle esto a Argentina y demás. Yo creo que es posible que 2024 sea el año donde Estados Unidos finalmente diga, bueno, vamos a esta información. Obviamente es toda, digamos, interpretación de signos que uno va viendo, nada más que eso. No tengo información para decir eso. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Gracias por haberte sumado. Eh, Nada, tienen ahí entonces en la web de la UCEMA la posibilidad de sumarse al curso, de inscribirse. Tienen incluso un formulario para poder hacer consultas que tengan para hacer al respecto. Eh, bueno, eso. Gracias Martín por el tiempo y por No, gracias a sumarte. vos y buen fin de semana para todos. Pasen bien. Igual, buen fin de semana. Adiós.